Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro muchísimo. Hoy les traigo un clásico de toda la vida, un clásico de siempre, el vitel toné. El vitel toné que hacía mi mamá. En mi casa, que se hacían desde mis abuelos. Esta es la cocina suburbana y lo vamos a hacer a la manera suburbana. Así queda, así quedó siempre. Algún agregado, alcaparra no existía. En realidad sí existían, pero eran tan caras que no se podían comprar. Bueno, comenzamos eligiendo un buen pedazo de pelleto o palomita. En el caso que consigan palomita también es utilizable y es muy económica. Lo que tiene el pelleto que apenas lo limpiamos un poquito, le sacamos un cuerito que tiene ahí atrás, como ven, y es todo aprovechable. La colita, mejor dicho, la palomita es un poquito menos aprovechable. Una vez que lo tenemos así, esto pesa 1 kilo aproximadamente, lo vamos a atar. Lo vamos a atar, ¿por qué? Porque atándolo va a mantener más su forma. Este era gordito y corto. Si yo lo pongo a hervir así o lo pongo a cocinar así, se va a hacer más ancho todavía. Entonces, bueno, al atarlo lo vamos a tener dominado para que sea un poquito más cortito. Una vez que está atado, lo ponemos en olla a presión o en olla común, con agua bastante que lo cubra. Le vamos a agregar condimentos o saborizantes que van a ser una rama de romero, hojas de laurel, 1 o 2 calditos de verdura o de carne para darle sabor y sal, y algunos granos de pimienta. Así cocinamos durante 40 minutos en olla a presión o 1 hora y media en olla común. Mientras tanto ponemos a hervir 3 huevos, como vieron. Eso reservamos. Pasado ese tiempo, bueno, quitamos los hilos de la atadura, dejamos enfriar por supuesto un rato, quitamos los hilos de las ataduras y podemos filetear lo más fino posible el pelleto para que rindan más porciones y bueno, que se saborice y se embeba bien cuando le echemos nuestra salsa por arriba. Así queda. Si tiene algún almacenero amigo que le preste una máquina de cortar fiambre, estaría ideal también. Vamos entonces con la salsa. La salsa la vamos a hacer agregando un poco de el mismo caldo, 3 cucharadas de mayonesa bien colmada o 4 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de mostaza. Ahí hay 2 aceitunas picaditas, pueden ser algunas alcaparra también, 1 cucharada de queso blanco o queso crema, 2 filetes de anchoa, 1 yema de huevo y 1 lata de atún. Ponemos un poco de sal y bueno, ahí sí agregamos 2 cucharadas bien colmadas de crema. Crema de leche. Bueno, una vez que tenemos eso, vemos la consistencia, vemos que está un poquito dura, le agregamos un poco más de caldo. Esto tiene que quedar bien cremoso porque después, si lo dejamos al tiempito, no comemos enseguida, se vuelve a poner más duro, así que tiene que estar bastante cremoso. Le damos masa a la batidora y bueno, así queda. Bien cremoso, quedó perfecto. Ahí podemos corregir, si lo vemos, probamos. Si le falta un poquito de sal, se le puede agregar jugo de limón. Hay un montón de cosas que son a gusto de cada persona. Yo no le agregué limón, pero hay mucha gente que sí le agrega bastante limón, le gusta ese gustito ácido, pimienta. Bueno, una vez que tenemos la salsa con esa cremosidad, podemos ir acomodando todas las fetas en la fuente que elijamos. De esta manera, así una al lado de la otra. Esto solamente a nivel de presentación y para que se embeban y que queden así macerando en esa salsa que le va a dar un sabor exquisito, ¿no? Miren la cantidad que salieron, un montón de porciones, estas van alrededor de 2-3 por plato. Y bueno, después cubrimos toda la fuente con nuestra salsa. Quedó maravillosa, esa es la consistencia que debe tener, no más dura ni mucho más blanda. Y después decoramos con huevo duro. Todo esto, como dije, es a gusto. Para eso habíamos puesto a hervir los 3 huevos. 1 era para la yema de la mezcla, 2 para la decoración. Y acá estamos, decorándolo. Ya casi lo tenemos terminado. Le agregamos algunas alcaparras o aceitunas picadas por arriba. Y aquí está. Lo presentamos, nuestro vitel toné maravilloso para estas fiestas. Algo fresco, hermoso, rico. Y bueno, si les gustó, suscríbanse, denme un like. Y seguimos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima.